Buen día, hermanos, buenos días, hermanas. Una vez más, reunidos para nuestro tiempo de la comunidad contigo. Este es un tiempo de devocional donde vamos reflexionando en la palabra de Dios. Es una alegría volvernos a reencontrar. Damos gracias a Dios que es tan bueno, que permite que estemos juntos para aprender algo más de su palabra. Antes vamos a dar gracias y vamos a pedirle al Señor que nos guíe este tiempo. Hoy es viernes 6 de mayo y bueno, vamos a orar. Señor amado, Dios bendito, en el nombre del Señor Jesús, queremos agradecerte, Padre, por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. Alabamos tu bondad, tu misericordia en nosotros, Señor. Y Señor, queremos rogarte siempre que nos guíes, que nos des dirección, que podamos nosotros vivir conforme a lo que tú quieres, Señor, que podamos darte honra y gloria con nuestras vidas. Y gracias, Padre, esta mañana queremos dejar el tiempo en tus manos, queremos que nos ayudes, Señor, a entender. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, estamos con una nueva serie de estudios. Y para comenzar, quisiera que le demos lectura a nuestro texto base. Está en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, los versos 1 al 7. La palabra de Dios dice así: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Esa es la lectura de la palabra de Dios. Y desde la anterior semana, hermanos, nosotros estamos viendo algunos encargos en este texto. El primer encargo para los hijos de Dios, en el verso 1, decía que nosotros podamos fortalecernos en la gracia que es el Señor Jesús. Pablo anima, alienta y exhorta a Timoteo y le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y con este encargo, el apóstol quiere animar a Timoteo, quiere que entienda que ni él, ni cualquier otro creyente puede en sus fuerzas, en su propia naturaleza, en su sabiduría, en su intelecto o sus recursos, hacer la obra de Dios, sino que debe buscar ser fortalecido, lleno del poder en la gracia del Señor Jesucristo. La convicción, la confianza de Timoteo y de todo creyente debe estar depositada en el poder, en la gracia que proviene de nuestro Dios. Y esa gracia, hermanos, nos va a capacitar para la tarea que nos ha sido dada. Pero en este contexto, ¿cuál era la tarea? ¿Cuál era ese encargo que debía cumplir Timoteo? Pablo procede a detallar el trabajo y el encargo para el cual Timoteo debía ser lleno de la gracia de Dios. Si bien la infidelidad, había deserción y había abandono de muchos creyentes que se enredaron en los negocios de la vida, y esto obligaba a Timoteo a guardar, a perseverar, a preservar la verdad. Ahora el encargo es de transmitir, de enseñar, de entrenar a otros. Veamos lo que dice el verso 2. Dice así: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El apóstol Pablo estaba muy preocupado por lo que vendría más adelante. El final de su ministerio se aproximaba y él se preguntaba si otros creyentes podrían continuar con la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Así que Pablo le aconseja, le da un encargo sumamente especial a Timoteo. Y ese encargo es que transmitiera lo que el apóstol mismo le había enseñado por muchos años atrás.
Timoteo debía transmitir, Timoteo debería de enseñar a hombres fieles, a hombres idóneos, para que también ellos hagan el mismo trabajo de enseñar a otros hermanos. Por mucho tiempo, hermanos, la iglesia no ha puesto atención, no ha entendido este encargo, no ha entrenado a los nuevos creyentes correctamente, y al pasar el tiempo, no se ha podido encontrar cristianos maduros que entren en la buena batalla de la fe. Los incrédulos no pueden ver, los incrédulos no pueden captar la diferencia en la vida de los nuevos creyentes. Primero, porque los creyentes les hace falta entrenamiento, ¿no? Y también les falta poner sus ojos en el Señor Jesús. Segundo, porque muchos de los incrédulos, muchos de ellos, viven moralmente mejor que la mayoría de los que dicen ser salvos. Sobre este tema tenemos el ejemplo más grande en la vida del Señor, sobre esto de enseñar y encargar y transmitir la sana enseñanza. Cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, personalmente entrenó a otros para seguir en la batalla de la fe. Nuestro Señor sabía que no iba a estar en cuerpo físico para siempre. Él tendría que regresar al cielo para ocupar su lugar al lado del Padre. Por 3 años, día y noche, entrenó a un pequeño grupo, ¿sí? Eran hombres quienes, después de su retorno al cielo, encendieron, iluminaron al mundo con el mensaje del Evangelio. Estos discípulos, los apóstoles, por un breve tiempo, antes que fueran martirizados, proclamaron el Evangelio, enseñaron y entrenaron a hombres fieles, y así sucesivamente ha continuado el movimiento hasta llegar a nuestros días. Sin embargo, hay una gran diferencia en el trabajo que esos discípulos, que esos apóstoles, que esos hermanos del primer siglo hacían, porque su predicación y su enseñanza no era simplemente para obtener una profesión de fe de sus seguidores, sino que ellos enseñaban y entrenaban durante años, y ellos a su vez estaban listos para entrenar a otros. Y saben, hermanos, es aquí donde la iglesia en general ha fallado. Se ha equivocado en estos últimos años. Ya dijimos hace unos minutos atrás que la iglesia ha dejado de lado este encargo. No ha entrenado a los nuevos creyentes, y es evidente, hermanos, la falta de madurez de los creyentes. El apóstol dice a Timoteo: lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Esta es la primera etapa. La verdad llegó del Señor a Pablo, de Pablo pasó a Timoteo, y todo lo que él escuchó y todo lo que él aprendió durante años junto al apóstol, acompañándolo en viajes, ministrando en Éfeso, trabajando en varias iglesias, él había aprendido mucho. Todos los testigos, todos los maestros con los que trabajó y predicó el Evangelio con autoridad, por ejemplo, Ananías y Zafira, Bernabé, Silas, Lucas, él había sido bendecido con toda esta enseñanza. Desde que Timoteo conoció a Pablo, empezó a acompañarlo. Estuvo expuesto a la enseñanza, estuvo expuesto al consejo de muchos testigos piadosos. Ahora, debía encargar, y la idea es de encargar, es de depositar algo valioso para salvaguardarlo. Y esta es la segunda etapa. Era el tiempo de que el tesoro confiado a Timoteo fuera también confiado a hombres fieles. Aquello iba a durar por muchos años. Él debería de guardar cuidadosamente el mensaje del Evangelio, y también debería enseñarlo cuidadosamente a otros. Así que Timoteo tendría que invertir en la vida de muchos hombres piadosos. Estos hombres debían haber demostrado su amor por el Señor, su aptitud para servirle. Debían demostrar su capacidad y el carácter espiritual, hermanos. No debemos olvidar que si la iglesia es débil, es porque sus líderes son débiles. De manera opuesta, si la iglesia es fuerte, es porque sus líderes son fuertes también. Y los líderes se pueden volver fuertes, hermanos.
Solo si son fortalecidos cuidadosamente en la palabra de Dios, en la gracia de Dios. La tercera etapa de este encargo es que líderes espirituales maduros y también fieles estén listos para enseñar, para transmitir a otros que sean prometedores. Ese es el comienzo de todo ese proceso continuo de reproducción espiritual. Desde recibir enseñanza, enseñar y debe continuar hasta el regreso de nuestro Señor. Este proceso involucra a todos los creyentes, a todos, hermanos. Todo creyente tiene la responsabilidad de enseñar la verdad de Dios. ¿Sí? Incluso algunos más antiguos van a ayudar en esto. Otros que son maduros en la fe van a ayudar en esto. Tienen la responsabilidad de enseñar. Los pastores, por ejemplo, pueden aprender de otros miembros de la iglesia. Pueden hacerlo. Los padres pueden aprender de sus hijos. ¿Sí? Los maestros pueden aprender de sus estudiantes. Las esposas pueden aprender de sus esposos. Los esposos, a su vez, pueden aprender de sus esposas. Y los amigos pueden aprender de otros amigos. Todos los creyentes tenemos la responsabilidad de crecer, de invertir tiempo con otros. Todo siervo del Señor, todo, debe unirse a esta lucha por librar a los demás seres humanos de las garras del pecado. Nuestro deber es predicar el mensaje de Dios, el mensaje de la cruz, ese mensaje tan poderoso. Pero la pregunta es, ¿cuántos de nosotros lo estamos haciendo? Y saben, la mayoría de los hijos de Dios solo se presentan una vez por semana. Llegan el domingo para escuchar las palabras pronunciadas por el predicador y luego consideran que ya han peleado fervientemente, que ya han cumplido con sus deberes para toda la semana. Y no es así. No solamente es un día en la semana. Quiero decirte que cuando nosotros somos introducidos al ejército del Señor, estamos incorporados, unidos a tiempo completo, 24 horas al día, 7 días a la semana. El soldado del Señor Jesús nunca deja de serlo, nunca está fuera de servicio y nunca se toma vacaciones, porque aún estando en las vacaciones, está dispuesto a predicar. Está dispuesto a llevar el Evangelio, está dispuesto a enseñar el Evangelio para que Dios dé libertad a muchas otras personas y los saque de una vida desviada y fuera de Dios. ¿Por qué no se está llevando a cabo esto? ¿Por qué no se está haciendo? Es porque los nuevos creyentes no han sido enseñados por los viejos, por los antiguos. Nadie les ha dado ejemplo, nadie los está entrenando. La mayoría cree que este trabajo es únicamente para pastores y líderes, pero no es cierto. Cada creyente tiene la responsabilidad y es hora de aceptarla. Esa responsabilidad de estar constantemente creciendo, de estar buscando del Señor. Quizás, hermano, estás frustrado. Quizás, hermana, estás frustrada. Estás desilusionado, desilusionada, porque no lo has estado haciendo. ¿Sabes? Te digo una cosa. No es con tus fuerzas, no es con tu sabiduría, no es con tu intelecto, no es que tengas que utilizar tus recursos materiales. Si quieres vivir una vida cristiana, debes hacerlo en la gracia del Señor Jesucristo. Porque los creyentes caminamos por fe y no por vista. Es mejor fortalecerse, buscar su fuerza en la gracia de Dios. Hermano, hermana, te animo. Comienza a buscar a alguien que te enseñe, alguien que te pueda dar dirección, alguien que puedas aprender con él. Y cuando estés listo, cuando ya estés maduro, tú también puedes continuar con el trabajo que el Señor nos ha dejado a todos nosotros. ¿Lo vas a hacer, hermano? ¿Lo vas a hacer, hermana? Te desafío esta mañana. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesús, agradecemos, Señor, por los encargos que dejas en este texto de tu palabra, Señor. Queremos, Señor, entender que debemos crecer, Señor. Y no vamos a crecer si no hay alguien que nos enseña.
Señor, queremos pedirte que nos ayudes a llegar a la madurez. Y cuando nosotros, Señor, estemos maduros, poder apoyar a otros. Y que la gente que está afuera pueda observar nuestras vidas y pueda darte gloria, Señor, porque el único que cambia, el único que puede dar una nueva dirección a una vida eres tú. Señor, gracias por este tiempo. Te pedimos que nos ayudes no a que nos movamos en nuestra fuerza, sino más bien que confiemos en tu gracia, que confiemos en tu amor, que confiemos en ti, que nuestros ojos estén puestos en ti, Señor, para continuar creciendo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, buen día. Hasta la próxima semana. Nuestro Padre Celestial los cuide, los bendiga. Hasta la próxima semana.